Desde el Colegio de Psicología de Vizcaya os saludamos y os damos la bienvenida a todas las personas que estáis ahí conectadas a esta actividad cuyo título es La psicomotricidad a couturier en el acompañamiento psicológico con infancia y adolescencia, que va a ser impartida por la compañera Begoña Ruiz. Esta jornada tendrá una duración aproximada de 1 hora y media, en la cual, después de la exposición de Begoña, dejaremos un espacio en el cual podáis plantear vuestras dudas y vuestros comentarios. Recordaros que estamos grabando esta actividad y luego la colgaremos en nuestro canal de YouTube, al cual os invitamos, como siempre, a que podáis visitar porque podéis ver alguna actividad que pueda ser interesante. Y por mi parte, sin más, doy ya paso a Begoña Ruiz, que ella es psicóloga, aparte de psicomotricista y educadora social, con una gran experiencia y formación en este tema y a la cual, como siempre, agradecemos su colaboración y su tiempo para que, bueno, pues en el que puede compartir con todos nosotros y nosotras toda esta información. Con lo cual, Begoña, cuando quieras, te doy la palabra y es que ricasco. Hola, bueno, muchas gracias a ti, Agurchane. Hola a todos y a todas que estáis por ahí. Parece que vamos a compartir un ratito esta mañana. Yo estoy encantada porque además es un tema que me apasiona y bueno, pues espero poder contagiaros también pues este entusiasmo y bueno, lo que he podido ir aprendiendo a lo largo de la formación, de la práctica y bueno, algunas quizás ya estéis con ella y otras personas pues igual se animan a formarse y a ponerla en marcha. Voy a compartir pantalla, ¿vale? Y os cuento un poquito, algo más de mí, muy poco para ir al grano, pero bueno, siempre me gusta, aunque no os puedo ver o tocar, pero bueno, tener un poquito que me conozcáis más. Vale, vamos a ver si esto funciona. Yo tiro porque creo que se escucha bien y si no, ya me comentaréis, ¿vale? Bueno, como decía Gurchane, yo soy Begoña Ruiz, soy psicóloga, soy educadora social y psicomotricista principalmente. Mi trayectoria profesional en esto de la psicomotricidad está ligada a diferentes organizaciones. A Videguincha, que es mi lugar de acompañamiento con familias, con agentes, con niños y niñas, y he participado en diferentes proyectos y siempre la psicomotricidad ha estado ahí de fondo. Por otra parte, soy profesora en la Escuela Internacional de Práctica Psicomotriz de Bilbao, donde acompaño, bueno, pues a personas que quieren formarse en esta disciplina desde el ámbito teórico-práctico, formación de sensibilización, formación permanente. Y bueno, más allá, pues contaros que soy madre de un adolescente que bueno, pues me apasiona andar por el monte, por el campo, leer y bueno, y estar con la gente que quiero. Si hablamos de práctica psicomotriz, he de decir que mi enfoque está también influenciado por otros modelos en los que me he ido formando y que creo que son complementarios y que hacen que mi exposición, cuando hablo de psicomotricidad, bueno, pues siempre esté un poquito contaminada, entre comillas, para bien de ellas, ¿vale? Como pueden ser modelos de inteligencia emocional, el modelo de entornos seguros para la infancia y la adolescencia, o la intervención sistémica breve centrada en soluciones. Y creo que os he hecho un poquito un mapa de quién soy y en qué me muevo. Yo siempre digo que la psicomotricidad, cuando yo me formé y a medida que la he ido practicando, me ha dado tres grandes aprendizajes. Por una parte, me ha posibilitado ver al niño, a la niña, desde otra mirada, pudiendo entender de una manera más profunda muchas de sus acciones. También me ha posibilitado tener una metodología de acompañamiento que
en la que yo me siento bien, porque hay una parte en la que el niño y la niña puede ser espontáneo, puede expresarse de una manera natural, y a la vez hay una estructura que ayuda a que se vayan desarrollando. Y por último, me ha dado también un proceso personal de autoconocimiento, de resolución de algunas bueno, pues, pequeñas heridas que todas tenemos, y por eso soy un poco una apasionada de esta disciplina. Si a lo largo de la charla veis que me embalo mucho o que voy a un ritmo demasiado lento o tenéis alguna duda, me vais diciendo, ¿vale? Las dudas yo creo que va a ser mejor que igual dejarlas para el final, pero si me embalo o voy muy lenta, me lo decís, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Primero os quiero hacer una pregunta, seguramente algunas ya tendréis, os sonará o incluso estáis trabajando en ella, pero así a priori, si decimos a qué nos suena la psicomotricidad, cuando yo se lo pregunto a un amigo o a mi pareja en su momento, cuando les decía esto de la psicomotricidad, ¿a qué os suena? Bueno, quizás una de las imágenes, pueda ser algo así, ¿no? Un conjunto de elementos y de ejercicios en los que los niños y las niñas pues, van a ir practicando, desarrollando pues, una serie de competencias motrices, pues desde la coordinación, la letralidad, el equilibrio, la construcción del esquema corporal, podríamos pensar. Y es cierto que cuando hablamos de psicomotricidad todo eso está incluido, pero desde el modelo en el que yo acompaño a los niños y niñas, la psicomotricidad es algo mucho más o tiene un sentido un poquito más profundo. Podríamos decir que hay dos tipos de modelos de psicomotricidad. Por una parte estaría la que podríamos llamar más directiva e instrumental y por otra parte la no directiva o expresionista. Yo me muevo y es de la que os voy a hablar en la expresionista, en la que el objetivo no es tanto conseguir esas competencias motrices y ese desarrollo motriz ajustado, sano, que se espera, sino es lograr una reaseguración emocional profunda que posibilite un desarrollo emocional, cognitivo y social sano. Por supuesto que los niños y niñas saltan, juegan a equilibrarse, a desequilibrarse en la sala de psicomotricidad a Couturier, pero el objetivo que perseguimos no es que aprendan a saltar mejor o aprendan a tener mejor equilibrio, sino es precisamente que vivan un proceso de seguridad que les permita avanzar no solamente en el desarrollo motriz, sino en el resto de desarrollos. Y además tiene un ingrediente un poquito diferente, y es que la psicomotricista no es la protagonista o no es la que crea unos ejercicios, unos circuitos diseñados previamente, da unas consignas, sino que está disponible para crear un dispositivo en el que los niños y las niñas de manera espontánea puedan ir haciendo diferentes juegos o diferentes actividades que les van a permitir precisamente esa parte de seguridad emocional. Estamos hablando concretamente ahora, dentro de la escuela expresionista, de la práctica psicomotriz Couturier, que está creada por Bernard Couturier. Bernard Couturier es un pedagogo que nació en Tours y ha trabajado en Tours, y bueno, fue creando, fue amasando, ha ido, ¿no? Amalgamando y sigue haciéndolo su modelo. Es un modelo que no es estático, no lo creó y ya está, sino que él sigue un proceso de acción, reflexión, reflexión, acción, para poder ir avanzando. Además va incorporando diferentes aportaciones y descubrimientos también que se van haciendo sobre el desarrollo de la infancia, de la adolescencia, ¿no?
por ejemplo, todo lo que la neurociencia nos está aportando, él lo va integrando también en su modelo. Tienen muchos libros y ha hecho muchas formaciones. No os voy a hablar mucho más de él, pero si queréis, en la página web de la Escuela de Práctica Psicomotriz de Bilbao tenéis información sobre él, ¿vale? Vamos allá. Bueno, por situar un poco qué influencias tiene este modelo, tiene diferentes tipos de influencias. Sí que hay una serie de autores y una autora que ayer dije, se me ha olvidado poner a una mujer, y es claramente Melanie Klein que tuvo su clara influencia. Bueno, pues hay una serie de autores, autoras, ¿vale?, que han influido, y hay una línea que tiene que ver con lo psicodinámico, hay otra línea que tiene que ver con el protagonismo del cuerpo, y otra línea más humanista con la importancia de la escucha empática, y luego pedagogos y pedagogas que también han resaltado la importancia del juego y del juego sensoriomotriz, del juego motriz en el desarrollo de los niños y de las niñas, y pedagogías que quieren respetar el ritmo, que quieren respetar la naturaleza de niños y niñas. No entro. Si alguien quiere más información de esto, pues ya me preguntará, os puedo decir dónde indagar. Si tuviésemos que definir la práctica psicomotriz a Couturier, podríamos decir que es un sistema, una disciplina o un sistema de escucha y acompañamiento, ¿vale?, que ayuda al niño o a la niña en esa maduración. Desde la idea de la globalidad, ¿vale? Las personas adultas que nos hemos dedicado a acompañar a los niños y niñas siempre hemos tenido la tendencia de como dividir un poco al niño, a la niña, con la idea de, bueno, pues así es más fácil, o así pues unos se centran en una dimensión y otras nos centramos en otra. Realmente sabemos ya, y todas estamos convencidas, de la globalidad y de que hay que enfocar al niño o a la niña desde la idea de la globalidad, en la que la dimensión corporal, la dimensión emocional, afectiva, lo cognitivo, lo social, están todos interrelacionados, y lo interesante es enfocar al niño desde ahí. La idea es que esta práctica tiene muy en cuenta la expresividad motriz, el cuerpo de los niños y de las niñas, y cómo se va produciendo un proceso de descentración tónico-emocional que permite que el niño o la niña vaya madurando desde una indiferenciación a una mayor identidad, ¿no?, y diferenciación, desde la dependencia hacia la autonomía, sabiendo que nunca somos totalmente independientes, porque somos seres sociales, y nuestra seguridad, aunque a veces lo olvidemos, está en el grupo. Y un itinerario madurativo que va un poco pues, de la impulsividad o a veces de la falta de acción a la reflexión y al pensamiento creativo. Bueno, si tuviésemos que ver cuáles son los ámbitos en los que se puede aplicar la práctica psicomotriz a Couturier, podríamos ver tres ámbitos. Por una parte, la práctica psicomotriz a Couturier se practica en grupos grandes, educativos, generalmente, por ejemplo, en los colegios, con los grupos aula, también en actividades extraescolares. Y ahí el objetivo, bueno, pues es crear un escenario, como suelo decir yo, bueno, pues un lugar en el que los niños y las niñas puedan bailar, puedan relacionarse entre ellos y ellas, y el psicomotricista o la psicomotricista lo que hace es posibilitar ese escenario para bailar, entre comillas, y generar una seguridad para que puedan hacerlo. También tenemos el formato del grupo pequeño de ayuda, en el que participan niños y niñas que pueden necesitar una atención un poquito más en grupo pequeño, que pueden tener
alguna dificultad y que va a ser el grupo pequeño el que va a ser su motor de crecimiento, su motor de cambio en muchas ocasiones. Y ahí el psicomotricista o la psicomotricista lo que hace es segurizar también y ver cómo lograr, ¿vale?, que ese grupo sea el que se nutra entre sí. El grupo pequeño de ayuda lo podemos colocar en escuelas, lo podemos colocar en ámbitos socioeducativos, en los que hay, por ejemplo, pues un proyecto educativo más global con la familia o con el menor de edad, y también en consultas con un vector terapéutico. Y después está el otro ámbito, que es la ayuda más individual, ¿vale?, en la que a través de la relación y el vínculo que se crea entre el psicomotricista y entre la niña, se va a producir esa reaseguración emocional de la que vamos a ir hablando para ayudar a algunos niños y niñas que pueden tener alguna dificultad a que puedan ir avanzando. La práctica psicomotriz se puede practicar desde los meses, desde cuando los niños y niñas son bebés, hasta los 8 años claramente, en ámbitos educativos de ayuda individual. A partir de esa edad también podemos utilizar el fondo de la práctica psicomotriz para ayudar a niños y niñas un poquito más mayores. Bueno, hasta aquí un poco como la introducción. Espero que no se os haya hecho muy, muy pesado. Y ahora voy a abordar un poquito el fondo que tiene la PPA, ¿vale?, la práctica psicomotriz à couturier, de una manera muy sencilla, como tratando de traducir algunas cosas, porque el fondo, bueno, tiene mucha miga, ¿vale? Pero bueno, voy a aportar algunas, algunas ideas principales. Bernard Couturier últimamente, cuando habla de su teoría de la psicomotricidad, plantea que no sé si a estas alturas, ¿no?, de su proceso está tan convencido del nombre de psicomotricidad. Y él últimamente habla de la realidad somatopsíquica, porque lo que quiere destacar es que el cuerpo y el psiquismo, el cuerpo o la mente, son realidades que están interrelacionadas y que toda la parte psíquica de las personas, cuando somos niños, niñas, va surgiendo y se va desarrollando a partir de lo que nos va ocurriendo en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo, claro, en relación con otras personas, que cuando somos bebés suelen ser nuestras figuras de apego, nuestras figuras cuidadoras. El cuerpo que tiene un tono, que tiene unas posturas, que tiene un movimiento, por supuesto. Si utilizásemos esta pirámide un poco para ayudarnos e hiciésemos una traslación de las ideas de Bernard Couturier, podríamos decir que lo que él plantea es que para que haya un desarrollo cognitivo y un desarrollo social, un desarrollo afectivo, es necesario precisamente que esa base del desarrollo afectivo esté claramente desarrollada, ¿no?, fortalecida en los niños y niñas. Y para él, el desarrollo afectivo tiene que ver con que haya un ajuste tónico emocional adecuado, una buena envoltura de transformación recíproca entre el bebé, la bebé, el niño, la niña y sus figuras de referencia. Hablamos mucho en psicomotricidad del ajuste tónico emocional entre los niños y las niñas y sus figuras de referencia, figuras de apego, figuras cuidadoras. Y este ajuste es claramente, desde nuestra perspectiva, corporal y tónico, sobre todo al principio, en el que las figuras de apego van a poder hacer ese ajuste y esa seguridad cuerpo a cuerpo. Y va a ser importante el tono
muscular, que no esté hipertenso, que no esté flojo. Va a ser importante el tono de la voz, va a ser importante las posturas de contención, de sostén, que vamos a poder ir dando a los bebés, a las bebés, para que ganen seguridad. Además, en este ajuste tiene que haber un diálogo, una transformación recíproca entre bebé y entre figura cuidadora, figura de apego. Si la madre o el padre no se transforma, el bebé, la bebé no se transforma, ahí va a fallar algo, ¿vale? Es necesario que se cree un proceso en el que la madre-padre observa, interpreta las señales de las necesidades de sus hijos e hijas y da una respuesta ajustada. Esto ayudará a que el bebé, la bebé, también observe las señales de su madre, interprete y pueda dar una respuesta para poder hacer una demanda o de alguna manera poder dar un feedback. En otros modelos hablaríamos de cierta mentalización, ¿vale? En este ajuste tónico emocional es necesario que las figuras de referencia posibiliten una primera fusión, unas primeras etapas, ¿no? De estar muy cerquita, cuerpo a cuerpo, voz a voz, para luego, poco a poco, pues ir invitando a esa individuación, a esa autonomía, a que el niño o la niña explore. De alguna manera queremos que dentro del círculo de seguridad que se va a ir creando, ¿no? En este sentido, los padres, las madres puedan estar atentos a no quedarse en una hiperfusión o a no provocar una exploración de una manera exagerada, demasiado temprana, ¿no? Y sin dar seguridad. Ahí, desde otros modelos, estaríamos hablando de que surgen los vínculos de apego inseguros. Y en este sentido también, en este ajuste, padres y madres, figuras cuidadoras, vamos a tener que hacer pues, esa regulación de la pulsión de apego y de la pulsión de dominio que van apareciendo en los niños y en las niñas. Y en la pulsión de dominio tenemos que saber que hay un momento en que el niño o la niña va a querer dominar, va a querer apropiarse, va a querer incorporar, va a querer dominar, va a querer enfrentarse también de alguna manera a sus figuras de apego. Y es interesante que éstas, bueno, pues puedan dar una respuesta más o menos ajustada a la regulación. Sabemos que durante los primeros años de vida la regulación es más heterorregulación por parte de las personas cuidadoras hacia el bebé o la bebé, y eso va a permitir que después los niños y las niñas ya, bueno, a través del modelado y a través de las rutinas y a través de las pautas que tenemos para ello, vayan pudiendo autorregularse poco a poco. Por supuesto, siempre de la disponibilidad, escucha, empática, la sintonización emocional, ¿no? De la que estamos hablando tanto últimamente todas las corrientes de psicología, y la respuesta ajustada. Todo esto es importante. Si hacemos este ajuste tónico emocional adecuadamente, el niño, la niña, irá pudiendo tener engramas de placer, una serie de huellas corporales que tienen que ver con lo sensorial, con lo auditivo, con lo sonoro, con lo táctil, que van a hacer que su pequeño yo que se va desarrollando esté de alguna manera impregnado de una sensación de seguridad afectiva por los cuidados ajustados que se van dando. Todo esto va a ir quedando en lo que llamamos la memoria más implícita, la memoria más inconsciente, que sabemos luego tiene su importancia en el hacer, en el estar de los niños y niñas, y que resulta muy relevante, ¿vale? Cuando se producen situaciones en las que hay malestares que han podido crear, por ejemplo, una situación de trauma. ¿Vale?
Si todo va más o menos y suficientemente bien, este ajuste, lo que va a ocurrir es que los niños y niñas van a poder ir calmando sus angustias. Primero las angustias arcaicas, que tienen que ver más, bueno, pues con todo lo que es la configuración de la unidad corporal, después la angustia de pérdida y después otras angustias que van surgiendo. Esto va a hacer que en principio todas las funciones que están preparadas en el organismo, ¿no? Genéticamente para que vayan desarrollándose y el niño y la niña puedan ir creciendo, pues van a ir haciéndolo. El niño y la niña va a seguir teniendo momentos de estar muy cerquita de sus padres y madres, pero también se va a abrir a lo que es la exploración. Y se van a ir creando una serie de representaciones, ¿vale? Las representaciones más narcisísticas de mi yo que sabemos que durante una buena etapa ese yo, ese narcisismo incluye una cierta omnipotencia, que padres y madres tenemos que ir alimentando o entendiendo de cierta manera y regulando también en otras dimensiones. Se van a ir creando representaciones cognitivas de cómo es el mundo, ¿no? De cómo son las cosas aquí, después del útero materno, pues aquí hay un mundo y hay una serie de calores y de fríos y de oscuridad y tienen un nombre y se van a ir creando pues ciertos conceptos. Y después están las fantasías de acción. Las fantasías de acción que serían como una especie de representaciones o recuerdos de los momentos que se han vivido de una manera placentera con la madre, con el padre, con las figuras de apego y que para la práctica psicomotriz tienen mucha importancia porque creemos que es el motor que va a hacer que los niños y las niñas a la hora de explorar vayan haciéndolo de una manera placentera y con motivación, buscando siempre revivir o reencontrarse con sensaciones o con vivencias o con proyecciones bueno, pues de eso que han vivido placenteramente. Recuperaremos después la idea de fantasías de acción, ¿vale? Pero de momento la dejamos aquí porque vamos a ver qué es lo que ocurre cuando ese ajuste pues, no ha estado del todo suficiente o adecuado. Ya sea porque a veces hay cuestiones biológicas que a veces hacen que el ajuste no pueda darse del todo adecuadamente, o hay una realidad biológica que hace bueno, pues que sea más difícil el sostén de las angustias. Puede ser porque el entorno no tiene unas competencias parentomarentales suficientemente adecuadas para hacerlo, y puede ser porque el niño o la niña, ya sea en la familia o ya sea por cuestiones sociales, bueno, pues se enfrenta a adversidades que a veces implican unos factores estresores que son demasiado intensos como para poder gestionarlos. Y vamos viendo en las primeras etapas de los niños y niñas y después que si de alguna manera ha ocurrido algo así, pues pueden aparecer expresiones en áreas como el sueño, la alimentación, el movimiento, las relaciones sociales, la expresión un poco del sufrimiento, la agresividad, y podríamos hablar de otras. Y sabemos que hay niños y niñas que estas expresiones se las hacen para adentro, las internalizan, y sabemos que hay niños y niñas que las externalizan, ¿no? Que de alguna manera van un poquito hacia afuera, y eso hace que a veces sea más fácil de verlas y de detectarlas, ¿vale? Pero desde la práctica psicomotriz sí que entendemos que muchas expresiones, como las que aparecen ahí en la tabla, que no vamos a desarrollar, bueno, pues tienen que ver con situaciones en las que por cuestiones de falta de competencias, por sucesos que ocurren o por cuestiones biológicas, pues hay angustias, hay necesidades que no se han podido cubrir bueno, pues del todo adecuadamente, ¿vale? Recuperamos fantasías de acción, ¿vale? Cuando los niños y las niñas reciben una envoltura adecuada que permite el apego más cercano y también la exploración,
van apareciendo unas representaciones y entre ellas decíamos narcisísticas, cognitivas y fantasías de acción, que son como esos recordatorios inconscientes de la acción placentera con la madre o con el padre, ¿vale? Ponemos madre porque, bueno, tradicionalmente desde el modelo desde el que parte se utiliza objeto madre, pero madre, padre, ¿vale? Ante la ausencia de esta, ¿vale? Puede ser momentos, ¿vale?, que se han vivido placenteramente por haber estado como muy recogiditos, recogiditas en esos cuidados, en esa protección, en esos consuelos, y momentos también que se han vivido de cuando me quiero alejar de mi madre, de cuando quiero decirle que no, cuando quiero incorporarla. En ambas dimensiones pueden ser esos recuerdos que tienen un tinte de placer o debían tener un tinte de placer, ¿vale? Sabemos que estas fantasías o estos recuerdos lo que hacen es que cuando una no está con un niño o una niña no está con su madre o una persona adulta, incluso cuando está aburrida o no sabe qué hacer o tiene cierta angustia, pues se va a buscar objetos o se va a buscar hacer cosas que de alguna manera le recuerden sensaciones que ha vivido placenteramente, y en el caso de los niños y niñas, pues con sus figuras de apego, ¿vale? Sabemos que un chupete o una mantita o un oso de peluche recuerda a los niños y niñas momentos placenteros, de calma, de placer, vividos con sus figuras de apego. Sabemos que si un niño se chupa el dedo, se acaricia el pelo o se balancea, también puede tener que ver con esto, ¿vale? Con recuerdos de cuando tomaba, chupaba, succionaba, ¿vale?, el biberón o la teta, o cuando le acariciaban o cuando le mecían. Bueno, nosotros consideramos que cuando el niño va a jugar y cuando el niño juega libre y espontáneamente y sobre todo con un tinte de posibilidad de expresión motriz, el juego se va a convertir en un espacio transicional también, en el que va a poder y va a querer desarrollar una serie de juegos que le recuerden cosas, recuerden sensaciones vividas de manera placentera con sus figuras de apego. ¿Sí? Bueno, no me voy a enrollar mucho más, pero vamos a ver algunos ejemplos y luego vamos a pasar ya a qué hacemos en la sesión de psicomotricidad, ¿vale? Pero sí que nosotras cuando hacemos formaciones yo suelo hacer un pequeño juego, decir, bueno, pongo una lista de juegos que pueden hacer los niños y las niñas y planteo, bueno, ¿cuáles de estos juegos creéis que son simbólicos? Si no conocierais un poco pues este tipo de enfoque, pues igual diríais, bueno, pues jugar a papás y mamás sí es un juego simbólico, o dar de comer a un osito, pues es un juego simbólico, o ser Spiderman es un juego simbólico, vale. Pero columpiarse en un columpio o sacar y meter pelotas de una caja, yo qué sé, correr, juntar aros, ¿eso es simbólico? Bueno, desde nuestro punto de vista de la práctica psicomotriz a Couturier, todos los juegos que aparecen aquí son simbólicos y además hay algunos a los que les llamamos juegos simbólicos de reaseguración profunda, porque creemos que de alguna manera hacen referencia de una manera profunda, inconsciente, a esas situaciones placenteras vividas con las figuras de apego en un momento dado. ¿Sí? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Sabemos que los niños y las niñas se columpian en el parque, se columpian donde pueden o se lo montan como sea y a veces se columpian, se balancean. El columpiarse es balancearse. Bueno. Desde nuestro punto de vista, cuando un niño o una niña se balancea, está recordando, está reviviendo sensaciones que ya ha vivido anteriormente de una manera, esperemos, placentera, en el útero materno, donde hay un mecimiento y hay un balanceo, y con sus figuras de apego que les mecemos, les balanceamos para que se duerman o para que se tranquilicen. Bueno, pues nosotras en práctica psicomotriz, en la sala, también vamos a posibilitar que de alguna manera los niños y las niñas se lo monten para poder balancearse, porque es un juego que de alguna manera les va a permitir recuperar esas sensaciones de placer y esa seguridad emocional.
Podemos hacerlo con diferentes materiales y si estamos en un enfoque preventivo lo haremos de una manera y si estamos en un enfoque de ayuda o individual, como es la foto de abajo, lo haremos de otra, ¿vale? Más. Los niños y niñas también juegan a girarse, a hacer volteretas. Una voltereta es un giro sobre uno mismo y cuando un niño se mete en una rueda y gira, es un giro. Los bebés, cuando están en el útero materno, también giran, ¿vale? Y también viven giros cuando les tenemos en brazos y nos vamos moviendo para acá y para allá, ¿vale? Sala de psicomotricidad, también, por favor, que puedan girar. Porque creemos que eso les da seguridad al recordar todo aquello que han vivido de manera placentera y es como un plus. Vale. Los niños y niñas hay un momento en que quieren ponerse de pie, quieren trepar, quieren ser grandes, quieren alcanzar la verticalidad, que es un símbolo del mundo adulto. Los niños y niñas más mayores siguen trepando por el tobogán. Y dices, ¿por qué no bajan por el tobogán y trepan? Que luego se forma un lío con las familias de... Bueno, pues es que ellos tienen la necesidad de trepar o de trepar a un árbol. Sala de psicomotricidad, lo mismo. También ponemos una sala en la que puedan trepar con unos materiales más fijos o con otras propuestas que podemos hacer y que les invitamos a que participen. Si quieren, bien, y si no, pues nada. Vale, también hay momentos en que igual habéis visto que hay niñas que juegan a llenar y vaciar con tierra, con las cosas que tienen en el cajón de la cocina, ¿vale? O juegan a encajar cosas unas a otras. Bueno, nosotros creemos que tiene que ver con esos momentos en que un bebé, una bebé, y luego un niño, ha sido llenado de comida, luego se ha vaciado, un cuerpo ha encajado en otro cuerpo, una cuchara ha entrado en un cuerpo, ¿vale? De alguna manera creemos que tiene que ver con ese llenado, vaciado, que ese encaje de cuerpos, de fusión, de desfusión, que luego tiene su vertiente de juego, ¿vale? Y en la sala de psicomotricidad también posibilitamos que a través de unos materiales o a través de cosas que ellos se ingenian puedan llenar, vaciar, encajar. Vale, voy un poco deprisa para que... Vale, también, igual si habéis estado en una sala de psicomotricidad, os ha llamado la atención que ponemos algunas murallas o ponemos algunos bloques para que los niños, las niñas las destruyan, o que jugamos a que hay un personaje que es como más poderoso, que incluso puede dar cierto miedo, como una bruja, un lobo, un ogro, y jugamos a ello. Bueno, tiene que ver un poco con ese proceso que los niños y niñas van viviendo con sus figuras de apego, sus figuras cuidadoras, de poner en marcha un poco la pulsión de dominio, de querer incorporar a la madre, de querer decirle que no, de querer decir aquí estoy yo, me autoafirmo frente a ti. Y eso se traslada al juego. Bueno, los niños y niñas se hacen grandes, crecen en la verticalidad y viven también en unas casas, en un hogar. Bueno, pues los niños y niñas también juegan a construir torres que llegan a la verticalidad y a veces juegan a ver hasta dónde llegamos hacia arriba y también se construyen sus casas, ¿vale? Incluso si están en el campo, como en este caso, pues sus chocillas, ¿no? Con palos, con telas, con lo que encuentran. Creemos, ¿vale?, que tiene el significado de querer hacerse grande, de querer ir a la verticalidad y de querer también tener ese refugio afectivo que está simbolizado por una casa. Y en la sala de psicomotricidad también juegan a ello y disponemos las cosas para que puedan hacerlo así. Vale, ya voy acabando. Hay momentos en que un niño, una niña, un bebé, una bebé, simplemente lo que necesita es estar en brazos, estar en contacto, piel con piel, relajarse, abandonarse, o en un momento dado, bueno, pues poder tener un sustituto que no sea el padre o la madre, sino un osito para hacerlo. Pues los niños y las niñas también juegan en momentos dados a poder abandonarse, no para dormir, sino para poder abandonarse, para poder sentir algo suave, el contacto del cuerpo con objetos blandos o incluso con un objeto que puede ser el suelo mismo. Y también juegan con ositos
en la sala de psicomotricidad o en el colegio, donde estén, ¿vale? Y el objeto transicional, en este caso, que puede ser este oso que vemos en la figura de abajo, en la sala de psicomotricidad, se puede convertir en un objeto para replicar un poco esos momentos de amor, amor, y esos momentos también un poco de odio hacia, ¿no? Hacia las figuras paternas, maternas, de pues ahora te castigo, ahora te pego, pues ahora te has portado mal, pues ahora te saco un ojo, ¿vale? Vale, todo simbólicamente y metafóricamente, ¿vale? Y luego hay otra serie de juegos que tienen que ver con el estar y el no estar. Hay veces que los niños, los bebés, las bebés, cuando ya son un poquito más mayores, hay bastantes ratos que no nos ven y luego hay ratos que sí que nos ven. Hay veces que te vas a la cocina y no te tienen ¿no? en la visión. Y por supuesto jugamos, las mamás, los papás, tíos, tías, jugamos al cucu, ¿vale? Bueno, pues el cucu es el precursor de los juegos del escondite, de aparecer y de desaparecer, ¿vale? Y los niños, niñas juegan en el parque, donde sea, a esconderse. También lo hacen en la sala de psicomotricidad. Y cuando trabajamos con ellos a nivel de ayuda o a nivel ya sea individual o ya sea en grupo, es muy interesante ver cómo se vivencian en el aparezco, no aparezco, estoy delante tuyo, tú estás o no estás. Realmente lo que les interesa a los niños no es tanto esconderse para que no les encuentres, sino que les encuentres, aunque cueste un poquito, ¿vale? Quieren aparecer, quieren aparecer ante nuestra mirada y que nosotras aparezcamos ante ellos y ellas. Vale, no siempre, ¿vale? Las cosas salen o funcionan suficientemente bien en esto de cuidar, de ajustarse o de tener un desarrollo súper armónico, ¿no? Y nosotras detectamos que a veces en el juego vemos dificultades, ¿m? Cuando no hay deseo, cuando no hay iniciativa, cuando no juegan a juegos de simbolización profunda, se quedan en juegos más superficiales. Cuando el juego es muy repetitivo, ¿vale? Y no hay cambios en el juego, no hay evolución en ese juego. Cuando el juego está muy fijado y solamente quieren jugar a un tipo de juego y no quieren ningún otro tipo de juego. O cuando en ese juego no hay una comunicación real con la psicomotricista o con otros niños y niñas, ¿vale? Ya, incluso a veces no hay ni comunicación no verbal, ¿vale? Nosotras en práctica psicomotriz no hacemos diagnósticos cuando estamos trabajando con niños y niñas que pueden manifestar alguna de estas señales. No hacemos diagnósticos tipo como se puede hacer en la psicopatología, que son perfectamente estupendísimos también. Pero nosotros solemos manejarnos un poco con estos perfiles, ¿vale? El perfil más de inhibición, el perfil de agitación, el perfil opositor, el perfil perturbador y el perfil de alteración o ritmo más lento en el desarrollo, ¿vale? Y en función un poco de estos tipos de perfiles que vemos durante el juego, vamos haciendo un poquito nuestro acompañamiento. Si estamos en preventiva de una manera, muchas veces derivando, y si estamos en grupo de ayuda o en individual, pues ajustándonos a sus necesidades para poder hacerles evolucionar. Vale, en definitiva, los objetivos de la práctica psicomotriz couturier son simbolizar, que los niños y niñas puedan simbolizar, puedan traer muchas veces su historia de desarrollo, puedan reasegurarse emocionalmente, y a veces jugamos un poco con el concepto reaseguración o aseguración, porque es verdad que hay niños y niñas que parten de una segurización emocional en su entorno muy frágil, y casi es más un trabajo de segurización que de reaseguración, que es un poco lo que hacemos sobre todo, ¿no? en educativa con niños y niñas que tienen un perfil en las que, bueno, pues las cosas han ido suficientemente bien o orgánicamente es posible. Todo esto creemos que ayuda a desarrollar el pensamiento, porque queremos que desarrollen el pensamiento, la comunicación, la relación con iguales, y siempre desde esa
capacidad creadora, ¿vale? El tema de la creatividad y el tema de la creación, creatividad entendida en el sentido amplio, es uno de nuestros objetivos. Vale, bueno, hasta aquí un poco el fondo. Probablemente haya personas que ya lo conocierais y que lo compartís desde otras nomenclaturas de modelos, pero sí que quería aportarlo un poco para que ahora, cuando hablemos de qué hacemos en una sesión de psicomotricidad, bueno, pues pueda un poco ¿no? Corresponderlo con lo que hemos ido viendo. Cuando hacemos acompañamiento psicomotriz en la sala de psicomotricidad, no sé si la habéis visto alguna vez, ¿no? En fotos o en realidad, es una sala como muy vistosa, con muchos bloques de goma espuma, espalderas, zonas para trepar, para deslizarse, telas por aquí, telas por allá, es muy vistosa, ¿vale? Y está organizada de una manera determinada. Tiene unos materiales concretos que están pensados para hacer el proceso que hemos visto y los objetivos que tenemos. Y además, lo que es la sesión en sí tiene como unas fases, como unos tiempos, ¿vale? Que según si estamos en ayuda o en individual, bueno, pues el orden es un poco relativo, pero bueno, tiene como unas fases que están pensadas también para propiciar la evolución de la acción al pensamiento, de la pulsionalidad a algo más reflexivo, ¿vale? Y el otro gran eje que tenemos es el psicomotricista, la psicomotricista, que está formada específicamente en una serie de actitudes, en unas técnicas, en unas estrategias para ayudar en todo esto. El dispositivo, es decir, bueno, vamos a ir viendo fotos de salas, pero el dispositivo tiene unos materiales y tiene como unos tiempos y unos espacios en los que se van a poder ir abordando esa reaseguración emocional, pero a través de diferentes vías, ¿vale? Desde una expresividad motriz, desde una expresividad más narrativa, desde una expresividad más, no me gusta llamarla artística porque arte puede ser también lo anterior, ¿vale? Pero más gráfico-plástica, con una acogida y una despedida, ¿vale? Bueno, siempre empezamos una sesión de psicomotricidad que puede variar entre 1 hora o hora y media en función del tipo de grupo con el que estemos o de si estamos en ayuda individual. Siempre empezamos con un ritual de entrada, con una acogida, ¿vale? En ella hacemos, pues eso, la acogida, la bienvenida, preguntamos quiénes faltan, damos un lugar para la comunicación, para la anticipación de las posibilidades de juego, a qué queréis jugar, qué proyecto tenéis en la cabeza, aunque luego hagan otro, ¿vale? Y preparamos para la acción y recordamos las normas como elemento de seguridad, ¿vale? Y la norma en sí, en la sala de psicomotricidad, es que no es posible hacer daño ni a una misma, ni al resto de personas, ni a los materiales y a los espacios, ¿vale? Eso luego tiene, pues, diferentes, ¿vale?, modalidades, pero en realidad la norma principal es esa. Luego puede haber reglas para poder convivir, ¿vale? Pero la norma en sí es esa. Aquí veis una foto, en este caso es de un grupo de ayuda, ¿vale? Si hiciésemos en ayuda individual, también haríamos un momentito de acogida con el niño o con la niña. Vale. Y luego tenemos también un momento en el que los niños y las niñas, en un espacio en el que hay, pues eso, colchonetas, bloques de goma espuma, espalderas, toboganes, telas, cuerdas, peluches, van a poder expresar y van a poder expresar su historia, lo que ellos están viviendo, van a poder obtener placer, reasegurarse de angustias, sobre todo a través del movimiento, ¿vale? A través de lo motriz. Se trata en este espacio, en este tiempo, de posibilitar la expresividad motriz y que sientan un placer sensoriomotriz, que puedan ir cogiendo más huellitas de placer, ¿vale? ¿Qué hacen? Pues hacen juegos de reaseguración profunda, juegos de reaseguración superficial, los diferenciamos un poco, no voy a entrar ahí, pero es un momento en el que con los elementos que hay en el espacio, con nuestro acompañamiento y con la relación entre ellos y ellas, si están en grupo, van a jugar a destruir, a construir, a saltar, a rodar, a desequilibrarse, a balancearse, trepar, pero no les decimos nosotras qué es lo que tienen que hacer,
¿vale? Ni les ponemos unos circuitos concretos y esto es lo que hay que hacer y punto. No, ¿vale? Está el espacio y nuestro acompañamiento para que puedan ir accediendo a eso a medida que van queriendo o que van pudiendo o que les vamos acompañando para poder sentir el deseo y la sensación de competencia para poder hacerlo, ¿vale? Bueno, he hecho un pequeño montaje de fotos, están un poco raras porque con esto de la protección de datos, pues las caras están un poco ahí desfiguradas de una manera un poco casera, pero bueno, para que podáis, si no habéis estado en una sala de psicomotricidad, para que podáis ver qué juegos hacen en esta expresividad motriz, ¿vale? A ver si se escucha. Bueno, si no se escucha tampoco, no pasa nada, es una música de fondo, pero yo creo que antes... Vale, os voy a ir comentando un poquito, solo un poquito. Empezamos casi siempre el tiempo de la expresividad motriz con una barrera, con una torre para que la puedan destruir, ¿vale? Que es un poco como un mensaje de decir, aquí se puede jugar a esto de la oposición, de la destrucción simbólica, ¿vale? De la persona adulta y podéis sentiros con la suficiente fortaleza, ¿vale? Para poder autoafirmaros también de esa manera dentro de un juego, simbólicamente. Y después vamos a ver saltos en profundidad, balanceos, giros, equilibrios, desequilibrios, ¿vale? Aparecer, desaparecer, jugar a lobos, a brujas, canalizar la agresividad a través de juegos, llenar, vaciar, percusión, casas, torres, construir un dominó y la fusión o el abandono corporal. Bueno, ha sido un poquito rápido, pero bueno, la otra vez no. Vale, y luego hay un momento en que trabajamos la expresividad, todo lo que es la reaseguración también de los miedos, de las angustias, de las inseguridades, a través de la narración. ¿Vale? Podríamos llamarla historia, narración, ¿vale? La idea es poder reasegurarles de los miedos, de las angustias que pueden tener y a la vez poder hacerlo de una manera un poquito más calmada, en la que ya no lo van a hacer a través del cuerpo en movimiento, ¿no? Con los juegos que hemos estado viendo, sino con el cuerpo un poco más quieto y pudiendo ir creando ya imágenes mentales. Les estamos preparando de esta manera también para la descentración que llamamos tónico emocional, para que todas aquellas emociones que en algunos momentos les pueden invadir se queden reposaditas, ya jugadas a través del movimiento y lo puedan ir haciendo de otra manera y accediendo más a estas funciones ejecutivas, ¿no? Que a veces también es necesario pues, ir reforzando. Las historias o las narraciones que hacemos tienen contenidos de angustias, de miedos, de inseguridades, a veces pues a ser devorados, perseguidas, encerradas, o historias en las que se tienen que enfrentar a retos nuevos, pues yo qué sé, ir al cole nuevo, quitar el pañal, es un reto, ¿no? Cosas que de alguna manera, de una manera un poco más profunda o un poquito más superficial a veces, pero que les puede dar cierta inseguridad, ¿vale? Y son historias en las que siempre hay como una victoria, una resolución, pues ante un personaje que pueden querer agredirles, ¿no? Metafóricamente, o ante esa incertidumbre de si voy a ser capaz de hacer esto o de hacer lo otro, ¿vale? Y a veces esa resolución viene porque yo crezco y ya me hago mayor, como el personaje del cuento, o porque alguien, ¿vale?, me ayuda. Vale,
Este es una foto, ¿vale? de un grupo de ayuda en el momento en la que se está narrando, ¿vale? Podemos narrar cómo, podemos contarles la historia a nosotras, una historia real, una historia de un cuento, ¿no? Podemos inventárnosla, podemos utilizar el cuento o no utilizarlo, podemos invitarles a que ellas vayan construyendo su historia. Hay diferentes, la cosa es que la narración sea la que ahora permita la reaseguración. Todo va a depender de qué modalidad elijamos, pues, bueno, pues de su edad, de su perfil, de la evolución que vayan haciendo y también a veces del canal de comunicación predominante que tengan, ¿vale? Porque a veces es como muy relevante que es mejor utilizar bueno, pues un medio visual y otras veces con lo auditivo es adecuado, ¿vale? Luego hay otro momento, que es la expresividad gráfico-plástica, que lo que queremos hacer es que también puedan vivir una reaseguración, una simbolización a través del dibujo, de las construcciones, del modelado u otras, ¿vale? Se trata también de que puedan ir ganando esa descentración, ya poniendo en marcha esas funciones ejecutivas de las que hablábamos, de una manera más concreta, y siempre de una manera libre y espontánea. Ellos dibujan lo que quieren, construyen lo que quieren y modelan lo que quieren, ¿vale? Es verdad que en los grupos de ayuda y también en individual, a veces sí que les planteamos que puedan dibujar, construir o modelar algo que tenga que ver con lo que ha sucedido durante la sesión, en las etapas anteriores, por seguir un poquito el hilo de la reaseguración que van teniendo. Vale, estos son algunas fotos, ¿vale? de posibilidades de dibujo, ¿vale? Con diferentes materiales. Y estos son algunos dibujos que, bueno, pues que he rescatado que pueden ir haciendo, ¿no? Nosotras en práctica psicomotriz no somos especialistas o no tenemos un afán especial en poder hacer una interpretación de los dibujos y de las proyecciones que hacen, pero sí constatamos que ponen su historia muchas veces y de una manera bastante clara en los dibujos que hacen, ¿vale? Desde el dibujo de arriba de un niño que estaba viviendo una situación muy complicada, el dibujo de abajo, que está dibujado en rosa, también de una niña que estaba viviendo una situación conyugal de sus padres complicada, y el dibujo de en medio de un niño con un perfil más inhibido que después casi al final de curso, en vez de dibujar con un lápiz un gusano, se dibujó a sí mismo con una capa de superhéroe, con un gran poder, con la bola del poder del mundo y con sus amigos, que también son superhéroes y que están luchando conjuntamente para pues eso, salvar el mundo. De un perfil inhibido en el que yo dibujo, no he puesto su primer dibujo, lo podía haber puesto, pero que yo dibujo con lápiz un gusanito, además fragmentado, que estaba en una esquinita, simbolizo ya todo el empoderamiento y la reaseguración que yo he vivido en mi proceso en la sala. Vale. Y sobre las construcciones, bueno, pues estas son algunas fotos también, tampoco las interpretamos, pero sabemos que cómo construyen, si construyen en vertical, en horizontal, en simetría, en no simetría, si rodean a su construcción, si buscan hacer construcción en las que ni haya un resquicio ¿no? de que se vea, tiene que ver con su historia, ¿vale? Y con el proceso que están haciendo de poder expresar sus angustias y de, a la vez de poder expresarlas, poder ir sanando muchas veces. Esto en grupo de ayuda y en individual lo vemos mucho. También hacemos, pues eso, modelado con la plastilina y lo mismo, ¿vale? Habría también, cuando trabajamos sobre todo con niños y niñas un poco más mayores, habría también otras modalidades. Bueno, voy acabando, ¿eh? El ritual de salida tiene el sentido, ¿vale? Pues de despedirse, de reconocer, bueno, pues los juegos que han estado haciendo para que tomen conciencia de las posibilidades que han desarrollado.
que puedan expresarse en un momento dado para, bueno, pues si quieren contar algo y hacer esa retrospección, ¿no?, de qué han podido hacer. Y formas de despedirse puede ser eso, que cuenten, que se despidan por el nombre, que nos demos la mano para despedirnos, que nos agrupemos, o con niños y niñas más pequeñas, pues añadiendo, por ejemplo, también una canción, ¿vale? En esta foto, por ejemplo, es de niños más pequeños, pues que estábamos cantando una canción de despedida, ¿no? Aparte de, bueno, pues de hacer un poco un repaso de a qué hemos jugado y demás. Lo mismo que en el ritual de entrada, se hace tanto en grupo educativo como en grupo de ayuda como en individual, ¿vale? Bueno, esta nota positiva no la vamos a ver, pero sí que quería transmitir un poco la idea que lo que hacemos, cómo colocamos el dispositivo y cómo nosotras estamos, las psicomotricistas, se va ajustando también a la etapa evolutiva de cada niño y de cada niña. Y cómo de 0 a 2 años el dispositivo tiene una forma y acompañamos siempre ajustadamente, pero teniendo en cuenta esta edad. Luego de 3 a 7, 8 años, pues a su manera, y a partir de 8 años sí que vamos introduciendo elementos de la práctica psicomotriz a Couturier, pero sabiendo que no es una sesión a Couturier propiamente dicha, pero que vamos introduciendo elementos que van a favorecer esa reaseguración a través de expresividad motriz, expresividad narrativa y expresividad gráfico-plástica. Vale, esto, ¿vale? Y bueno, habíamos dicho que el psicomotricista o la psicomotricista está formado específicamente para acompañar, ¿vale? Tenemos que ser grandes observadores, observadoras, para comprender el sentido profundo de lo que hace un niño o una niña, ¿vale? Si yo veo a un niño o a una niña llenar un balde con pelotas, digo, pues muy bien, se lo está, no sé, parece que está entretenido y le gusta, ¿vale? Bueno, nosotros sabemos que está trabajando su angustia y está trabajando la fantasía de acción, que tiene que ver un poco con ese llenado emocional, la nutrición en sentido amplio, ¿vale? Como psicomotricistas tenemos que posibilitar que simbolicen, que se reaseguren, que se comuniquen, que accedan al pensamiento desde la creación. Y para ello trabajamos, que no vamos a entrar en ellas, una serie de actitudes que están presentes también en diferentes educadores, educadoras, terapeutas, ¿no?, de otras líneas, como la escucha empática, la autoridad, o cómo hacer un poco esa relación educativa o esa relación terapéutica para acompañarles simbólicamente, para hacerles avanzar. Cuando estamos en la sala de psicomotricidad en concreto, tenemos que ir viendo cómo, según estemos en grupo educativo, en grupo de ayuda o en individual, cómo nos toca ir regulando los materiales, cómo vamos a ir conformando el dispositivo tempoespacial, si sacamos algo, si no lo sacamos, si hacemos una propuesta para ver si la quieren hacer o no. Ver cómo hacer propuestas indirectas, sutiles, hacer propuestas semidirectas, observar desde fuera, observarles desde dentro, aceptar aproximaciones y roles que nos den los niños y niñas, en un momento dado imitar su juego, en algún momento provocar algo, jugar a la oposición incluso, y ver un poco en definitiva cómo vamos utilizando los objetos y todo lo que tenemos en la sala de psicomotricidad para hacerles avanzar. Como estrategias, ya lo he comentado un poquito, pero observamos con una serie, con unos parámetros especiales de observación, los parámetros de observación psicomotor de Couturier. Utilizamos el lenguaje de una manera adecuada y ajustada, tanto el verbal como el no verbal, y tenemos que saber y aprender a manejar los tiempos, los espacios, los materiales que hay en la sala de psicomotricidad, las miradas, las distancias, cuando me acerco, cuando me alejo. Por supuesto, otras que tienen que ver con la relación con las familias, con otros agentes profesionales que estén acompañando a la familia o al contexto. El autocuidado como una competencia profesional, no es que yo de buena voluntad o porque, yo qué sé, me quiera cuidar, no, es que, lo siento, si acompañas a niños y niñas, te tienes que autocuidar. Y tenemos que aprender a autocuidarnos, ¿vale? Y ahí podríamos hablar de resonancias tónico-emocionales,
En otros contextos se habla de transferencia, contratransferencia. Podríamos hablar de qué huellas tenemos nosotros y nosotras de nuestra historia. Podríamos hablar de si tenemos pensamientos mágicos, de omnipotencia a la hora de sanar a niños y niñas, de cómo nos cuidamos, cómo descansamos. Todo eso tiene mucha tela. Y nacemos con la capacidad de autocuidarnos, pero tenemos que tener competencias para autocuidarnos, y las competencias se aprenden, se ensayan, se refuerzan. Por supuesto, atender a situaciones concretas, tenemos que saber cómo resolver conflictos, cómo manejar ansiedades de separación cuando vienen por primera vez a terapia o vienen a un centro. Tenemos que saber ajustarnos a los perfiles que hemos visto, más de inhibición, de agitación, más opositor, más con una alteración en el desarrollo, y planificar el trabajo. ¿eh? Que, yo siempre digo, yo no sé exactamente, cuando llego a la sala, no sé exactamente por dónde van a tirar los niños y niñas y qué juegos van a hacer, porque ahí también yo estoy un poco, bueno, pues ahí, ¿no? Puede darme una inseguridad, pero el protagonismo es de ellos y de ellas, y yo tengo que ser capaz de saber y tener en mi cabeza cuál es mi objetivo y qué propuestas van a ayudar por un lado o por otro, y según lo que surja y el juego espontáneo que hagan, cómo puedo ayudar. Vale. Formación del psicomotricista, por eso tiene una parte que es teórica, otra que es práctica y otra que es claramente personal, ¿vale? Personal, en el que se trata de tomar autoconciencia, autoconocimiento, poder trabajarnos todo lo que es tónico, cómo acompañar tónicamente, escuchar ajustadamente, cómo manejar nuestras propias emociones, ¿vale? Y todo eso se trabaja, en nuestro caso, en la práctica psicomotriz couturier, a través de dinámicas, a veces de relajación, a veces de juego, a veces de introspección escribiendo. Bueno, pues un poco todo lo que hemos visto, ¿no? Que son diferentes vías de expresividad y de reaseguración, pues las trabajamos también en la formación personal, pensando siempre en cómo ajustarnos y cómo ayudar a los niños y niñas. Y bueno, para acabar, para que haya tiempo un poco para preguntas, para contrastes, voy a acabar con una frase, ¿vale?, de Bernard Couturier, que resume un poco lo que hay de fondo en esta disciplina, ¿vale? Yo creo en el niño, en la niña, yo creo en la forma original de ser del niño, yo creo en la educadora o en la terapeuta, en la, no sé, en la fisioterapeuta, ¿vale? Que respeta esa originalidad y que favorece su evolución. Yo creo en la educación, en el acompañamiento, que coloca a la niña en el centro del dispositivo. Creer en el niño, en la niña, es, en primer lugar, ofrecerle afecto, ternura y un marco de acción lo más regular posible, con el fin de apoyar un sentimiento de seguridad necesario para el desarrollo de todas sus funciones. Ese es un poco el resumen. A mí me gusta mucho esta frase de Bernard Couturier porque habla de la originalidad, de la globalidad, de que el niño y la niña debe ser un poco la protagonista, en el sentido de que no debemos ser los terapeutas o los psicólogos, las psicólogas o las educadoras quienes llevemos la batuta, en el sentido de sino que esto tiene que ser un diálogo y un ajuste, sabiendo que nosotros somos símbolo de seguridad, ¿vale? La autoridad ahí tiene que estar presente también. Y habla de la ternura, del afecto, ¿vale? Y creo que esto es una dimensión que tanto en educación como en terapia o en el ámbito socioeducativo nos tenemos que trabajar como profesionales, ¿vale? Hay una competencia profesional que es la afectividad consciente, que tenemos que saber manejarla, ¿vale? Tenemos que desarrollarla. Y habla de la seguridad, que es en definitiva la base de la pirámide a partir de la cual los niños y las niñas se van a poder desarrollar a sus diferentes niveles. Bueno, os coloco esta página
web que es de la escuela en la que soy profesora, porque aparecen artículos, aparecen informaciones sobre la práctica que os pueden interesar, y está el email también con el que podéis contactar con la escuela y también conmigo, por si, bueno, después de que tengamos un momento de contraste, pues igual os sigue apeteciendo investigar más o preguntar más o darme un feedback o decirme, a ver, lo que has dicho, pues no sé, ¿vale? Bueno, para todo ello, pues ahí está la forma de contacto, y también esta página, o sea, la escuela, ¿vale? También tiene sus redes sociales, de Instagram, de Facebook, entonces, bueno, pues podéis ahí indagar, porque vamos colgando cosas formativas, por decirlo de alguna manera, o frases o artículos y demás. Y yo creo que, que voy a dejar de compartir, ¿vale? Y si alguien quiere preguntar algo, si ha habido alguna pregunta por el chat, o si alguien quiere preguntar ahora también por el chat o por micrófono, pues por mi parte, lo que consideréis. Muchas gracias, Bego, por tu exposición y esperamos ahora que las personas asistentes puedan realizar sus comentarios o plantear sus dudas. Podéis utilizar el chat o, si queréis, también podéis activar los micrófonos para poder preguntar directamente. ¿Alguna cuestión que os genere dudas, que queráis que, no sé, que me extienda un poquito, cosas prácticas sobre, yo qué sé, materiales o sobre las fórmulas de acompañar, sobre cómo se ajusta a diferentes edades, sobre si hay cosas que compartís, que habéis constatado también, cosas que no compartís o que no veis del modelo, pues también las podemos, ¿no? Las podemos compartir y contrastar. Hay una pregunta, Bego, dice, ¿tenéis formaciones para los terapeutas que trabajamos con adolescentes? ¿Cómo acompañarles desde la práctica? Vale. Nosotros tenemos una formación básica de 2 años en la que se aborda un poco todo lo que es el intríngulis, ¿vale? Y la parte que tiene que ver con adolescentes la abordamos a través de una formación permanente o una formación más específica que a veces abrimos a personas. Generalmente queremos que tengan la formación en psicomotricidad, pero bueno, pueden participar también personas que igual están interesadas o que tienen cierta sensibilización o han hecho alguna formación, y entonces abrimos. Este año hicimos una de mañana que se nos quedó un poco corta, entonces bueno, estamos pensando en ampliar, y sí que es una posibilidad también el hacerla, la hicimos presencial, pero una posibilidad también es hacerla online para abrirla a otras personas, bueno, pues que no puedan estar presencialmente o que sean de otros lugares. Cuando acompañamos a adolescentes, tenemos que tener en cuenta que en la adolescencia se viven una serie de duelos, como ¿no? Ya sabemos, y desde nuestro punto de vista, claro, hay una reactivación de muchas angustias, que ya se pudieron vivir en la infancia y que han podido dejar pues, una marca, bueno, pues un poco más floja o más fuerte, y que ahora se les revive. Y luego están las angustias propias de mi propio cuerpo, de quién soy yo, de qué voy a hacer, cómo voy a hacer, qué se espera de mí.
Y claro, todo eso es muy importante que lo puedan expresar, ¿vale? Que puedan expresar esas angustias y que puedan de alguna manera también encontrar un espacio en el que a la vez que las expresan puedan ir encontrando pues algunas fórmulas de poder ir abordándolas. Desde ese punto de vista, nosotras cogemos de la práctica psicomotriz Couturier que tanto a nivel de expresividad motriz como a nivel de expresividad narrativa, gráfico-plástica, puedan abordarlas, ¿vale? De manera que a través, en este caso, de dinámicas que pueden ser espontáneas por su parte, pero que en este caso también están un poquito ya como intuidas o inducidas, puedan abordar. Y en la práctica psicomotriz con adolescentes incluimos fórmulas que también hacemos de trabajo en formación personal ya con personas adultas, porque en realidad adolescentes están en la entrada de personas adultas. Introducimos pues determinados juegos que a veces son motrices, a veces son de tensión, de distensión, relajaciones, el teatro, la danza, el baile, y luego una serie de dinámicas que incluyen pues todas estas expresividades y en las que hacemos como proyectos en las que ellos pueden trabajar en un momento dado su imagen corporal o pueden trabajar la relación con su familia o pueden trabajar otros aspectos, ¿vale? Generalmente, nosotros la experiencia que tenemos es más de trabajo a nivel grupal, ¿vale? Porque creemos que el grupo es como un elemento muy posibilitador y motivador para los adolescentes, las adolescentes, y hacemos este tipo de grupos de ayuda con adolescentes. También se puede trabajar a nivel individual introduciendo estos elementos. Pero bueno, si la persona que ha preguntado quiere más información, le puedo pasar alguna convocatoria que hagamos o algunos materiales o bibliografía en la que bueno, pues haya una serie de ejemplos o de dinámicas que se pueden hacer y que están contextualizadas también en todo el fondo que se persigue de ayuda con los adolescentes. Gracias, Bego. Hay otras preguntas también al hilo que están un poco relacionadas. Alguien dice cómo se aplica con adolescentes, que es un poco lo que has explicado. Otra compañera comenta, has dicho que con más de 8 años también se aplica, pero de forma distinta. ¿Puedes explicar esto un poquito más? Que yo creo que es lo que has comentado. Otra compañera dice, ¿puedes explicar un poquito cómo se ajusta a distintas edades? Que es un poco al hilo de que has comentado. Hay otra compañera que dice, te lo agradecería, creo que es cuando has dicho de compartir más materiales respecto al trabajo que hacéis con adolescentes. Otra dice, ¿podrías ampliar sobre el uso de materiales con la diferenciación entre menos y mayores de 8 años? Vale. Vale, vale. Yo creo que están un poco, ¿verdad? Todas orientadas a la misma idea. Si Eso es, os sí. parece, lo que voy a hacer, porque igual a nivel visual también puede ayudar y a mí también me puede ayudar a ordenarme, voy a compartir una diapositiva que la he pasado un poco, que a ver, es un poco densa, pero bueno, que igual nos puede ayudar, ¿vale? Voy a compartir otra vez y me voy a colocar, a ver si me deja, ¿eh? Y ahora como voy para atrás, voy, sí. Llegaré, ¿eh? Vale. Bueno, esta luego la vemos también. Bueno, es un poco, es un poco monstruosa, como digo yo, de letra esta, pero en esta os puedo pasar, ¿vale? Aquí arriba nosotros hacemos un poco la introducción de en qué momento están los niños y niñas en esas edades respecto a lo que nosotros un poco nos toca de la simbolización, de la reseguración, de la gestión emocional. Y aquí vemos un poco cómo podemos adaptar, ¿vale? Entonces, de 0 a 2 años es una etapa en la que claramente están en el placer sensoriomotriz y todo el aprendizaje, toda la exploración lo hacen a través de lo sensorial, ¿vale? Claramente necesitan una heterorregulación emocional y muchas rutinas, muchos hábitos, ¿verdad?
Sabemos que todavía el cerebro reptiliano y el cerebro más mamífero son un poco los que están ahí bulliendo. Entonces, lo que hacemos es, en la sala de psicomotricidad seguimos haciendo el ritual de entrada, el ritual de salida, podemos hacer una historia cortita, pequeña, sin mucho miedo, ¿vale? Lo que hacemos es juntar la expresividad motriz con la expresividad gráfico-plástico, es decir, hay un lugar donde pueden jugar pues a balancearse, a hacer pequeños saltos, a deslizarse, a ir trepando, según la edad. Y luego hay otro espacio en el que bueno, pues pueden jugar a llenar, a vaciar, y también pueden, los que ya tienen 2 años sobre todo, pues pueden hacer algo con los bloques de construcción o pueden dejar huellas, ¿no? Que para ellos es dejar la huella de identidad cuando pinta. Entonces puede ser una pizarra colocada en la pared para que vayan y dejen pues, su huella, ¿no? Ahí hay que tener cuidado para que no se coman las pinturas, lo sabemos, ¿verdad? Entonces esto ya un poquito a los que ya van hacia los 2 años. Pero sobre todo es dejarles un espacio muy libre en la sala de psicomotricidad para que ellos puedan ir haciendo su acción de placer sensoriomotriz, ¿vale? Y la sesión pues suele ser un poquito más corta, ¿vale? Entonces se trata sobre todo de que se prueben motrizmente y luego pues podemos contar una historia muy corta o una canción, ¿vale? Y ahí. Luego, de 3 a 8 años, ahí ordenamos la sesión ritual de entrada, tiempo de expresividad motriz, la historia, narración, tiempo de expresividad gráfico-plástica y ritual de salida, ¿vale? Esto en lo que es un grupo educativo, y en un grupo de ayuda también se hacen estas fases más o menos, pero bueno, es que tendría que liarme un poco ahora a explicar más, pero se hacen un poco de manera diferente, porque en el grupo de ayuda, ¿vale? Lo que pretendemos sobre todo es que haya un primer momento de juegos de reaseguración profunda, esto de saltar, de equilibrar, desequilibrarse, jugar a lobos, jugar a monstruos, que tiren torres, todo esto, y luego que hagan algo de expresividad gráfico-plástica, pero en común, como un proyecto en común, ¿vale? Y también puede haber una historia o no haberla, ¿vale? Entonces, preparamos los materiales en este caso, son parecidos a los de 0-2 años, pero claro, por ejemplo, son mucho más altos, o sea, son dispositivos para saltar, pues mucho más altos. Cosas para trepar, pues para que puedan trepar mucho más alto, o sea, están adaptados un poco a su tamaño, mientras que en el de 0-2 años, si colocamos algo para trepar o para saltar, pues va a ser muy pequeñito. Y vamos a poner también muchos materiales para que puedan explorar sensorialmente en los diferentes tactos, ¿vale? O los diferentes colores. Nos interesa sobre todo lo sensorial de 0 a 2 años. Y luego ya, a partir de los 9 años, en el caso de los que todavía están ahí entre Pinto y Valdemoro, que todavía no han llegado a la adolescencia, hacemos también, pero lo que suele ocurrir es que ya es la etapa en la que están más que ellos mismos, ellas mismas, van creando sus circuitos y sus juegos, ¿no? Entonces hacen un circuito en el que, pues ahora tengo que dar una voltereta, luego voy por aquí, trepo por aquí y tal, y venga, y hay que saltar hasta aquí. Entonces, y se van haciendo sus propias reglas, ¿vale? Entonces, los elementos que tenemos también son similares, pero están orientados por tamaño y por tipo de actividad que puede hacerse para que puedan hacer ese tipo de circuitos o de ganar habilidades, ¿vale? Porque están en la etapa más, se siguen reasegurando, pero hay una parte en la que ya la expresión motriz que tienen se empieza a dirigir un poco hacia el deporte, ¿vale? Entonces hay elementos que están ahí como que no son de deporte, pero bueno, se acercan un poquito a esa actividad física que ellos y ellas quieren hacer para bueno, pues ver hasta dónde pueden hacer, hasta dónde pueden llegar y cuáles son sus competencias. Y ahí podemos ir introduciendo un poquito también pues algunas propuestas de las que vamos a ver con adolescentes ya, ¿vale? Pero hacemos las cosas para que ellos y ellas, si quieren, ¿vale? Puedan crear sus propios circuitos, ¿vale? O les invitamos haciendo algún esbozo de circuito y luego ellos ya lo van rellenando o lo van haciendo, ¿vale? Claro, son también ya mucho de juego verbal, de jugar con las palabras, de conversar, de crear sus reglas.
y empieza a haber mucho juego cooperativo entre ellos y ellas. Entonces, tienes que tener material que también les dé lugar a hacer juegos cooperativos. Entonces, pues igual tienes que empezar a tener unos materiales que no, igual pueden ser peluches o pueden ser cuerdas, ¿no? Pero, por ejemplo, las cuerdas o unos palitroques o algunas cuestiones un poco que les permitan luego hacer como un juego más cooperativo a la hora de crear sus construcciones o sus circuitos. Y en el caso de la adolescencia, voy a pasar de diapo porque aparece un poco aquí, la idea es que puedan tener proyectos de juego, ¿vale? Entonces, les llamamos dinámicas semiabiertas en el sentido de que ellos y ellas pueden crear estas dinámicas, pero nosotras podemos ir con algunas de manera que ellos y ellas también las puedan modificar como quieran y como acuerden si están en grupo, pero siempre son dinámicas que o van a permitir la expresividad motriz o la narrativa o lo gráfico plástico, ¿vale? Entonces, los adolescentes lo que hacen es participar creativamente. Hay algunos proyectos que nosotros ya llevamos en la cabeza, ¿vale? Pues, por ejemplo, que hagan siluetas, ¿vale? Que creen sus propias siluetas en un papel, en el suelo, y después con esas siluetas puedan pintarlas, puedan anotar cuáles son sus virtudes, con esas siluetas puedan ponerlas de pie, puedan ir creando incluso una historia, unos personajes, puedan entrelazarlas si estamos en grupo. Hay otros proyectos que es pues, construir una espada, jugar con las espadas, volver a reconstruirlas con cartón o con otros materiales para jugar un poquito todo lo que es la agresividad, pero para jugar también la protección, porque te puedes hacer un escudo. Hay otros que son, por ejemplo, desfiles de disfraces para trabajar un poco la imagen corporal, desdramatizar un poco la importancia, ¿no? Que muchas veces de manera rígida se viven, ¿no? Como no tengo la imagen ideal, o estoy gorda, o soy bajito, o soy demasiado alta. Entonces, bueno, desdramatizar un poco eso y jugar a mostrar nuestro cuerpo, muchas veces con disfraces, porque si no todavía... Pero bueno, se trata un poco de jugar con eso, ¿vale? Entonces, a través de, pues eso, de juegos tradicionales, de juegos cooperativos, de teatro, baile, danza, la escritura, poder escribir, poder tener un diario de emociones también, poder construir cosas con las manos, poder hacer percusiones, ritmos. El ritmo, las rutinas nos ayudan a segurizarnos. No solamente las rutinas de a esta hora hago esto y esto, sino las rutinas y los ritmos que puede haber, pues eso, en una percusión, ¿vale? Las dinámicas de consciencia corporal que podríamos asemejarlas como algunas relajaciones, algunas pequeñas meditaciones, ciertas cosas de mindfulness, ¿vale? No es exactamente igual, pero bueno, iría un poquito por ahí. Y las líneas que trabajamos son sobre todo, nosotros trabajamos mucho, cuando trabajamos con adolescentes, trabajamos en grupo, ¿vale? También cuando hacemos acompañamientos individuales, también se pueden ir incluyendo cosas de estas, ¿vale? Pero es verdad que hay una parte del factor de grupo que ayuda, que sana, que a veces pone piedras también, porque entre ellos y ellas parece que ponen piedras, pero también sana entre ellos y ellas, ¿vale? Y las iguales ya sabemos que son muy importantes en esta edad. Y trabajamos temas, eso, como la imagen corporal, la identidad, la relación con la familia, los retos del futuro y la regulación emocional, claro, que tienen tan desregulado todo el tema emocional que también en las dinámicas les vamos introduciendo cosas que ayudan, ¿vale? Dinámicas motrices o dinámicas de juego o de expresión gráfico-plástica que ayudan a la regulación emocional, a hablar de las emociones y simbólicamente cómo las podemos regular. Pues otro proyecto de juego es entre todos, entre todos o cada uno a nivel individual, que esto es algo que se puede hacer también en ayuda individual, construir un monstruo, ¿vale? Y escenificar y proyectar en ese monstruo los diferentes miedos que en la adolescencia se tienen. Y una vez que se construye el monstruo, se les puede dar la oportunidad de que en un diario, en un cuadernito, hablen de cuáles son sus monstruos, cuáles son sus miedos, o que incluso en una asamblea, según el momento en el que estemos yo el grupo, puedan hablar de ello. Entonces, siempre es como tratar que desde lo motriz,
desde lo gráfico plástico se llegue también al lenguaje, a la narración, o que creen una historia, o que creen un guión de teatro, una dinámica. No sé si he dado un poco algunas pistas, así resumidamente. Muy bien, gracias, Bego. Por último, nos pregunta una compañera si puedes compartir la presentación que has utilizado. Vale, pues esto tengo que preguntar. En principio en las charlas no solemos compartir, pero bueno, si hay alguna diapositiva en concreto que os interesa, pues me decís, ¿vale? De todas maneras, también eso, yo creo que está, como ha dicho Agurchan, está grabado y yo creo que es un recurso también estupendo que nos puede brindar el Colegio de Psicólogos, la grabación, no tanto mi charla. Pero bueno. Genial. Pues si os parece, lo dejamos así, recordando lo que acaba de decir Bego, que la semana que viene ya podréis disponer de la grabación de esta jornada en el canal de YouTube del colegio y la podréis ver todas las veces que queráis y podréis tener acceso a las diapositivas que ha utilizado ella. Por mi parte y por parte del Colegio de Psicología, de nuevo agradecer a Begoña Ruiz su tiempo y su colaboración y agradeceros a todas las personas que habéis estado ahí, vuestro interés y vuestra conexión. Sin más, lo dejamos así. Muchas gracias y hasta la próxima.